Como primer paso hacia una medicina más integrativa, tuve la posibilidad de estudiar lo que se llama kinesiología holística en España. Acá en Argentina se denomina fisioenergética, que es justamente un tratamiento integral donde se aborda la parte orgánica, física del cuerpo, es decir, los órganos, las depuraciones y demás, toda la parte emocional y la parte más energética, mental. Entonces, a raíz de esto se trabaja en consultorio y a raíz de esto, con un resonador y un diagnóstico de bioresonancia, vamos viendo dónde hay que ir a depurar, a desintoxicar y demás. Eso fue como principio, como empezar a ver el cuerpo como un todo, ¿no? Ujú. Y ahí es donde entendemos la integridad del paciente. Eh, Muchas veces llegan cuestiones, por ejemplo, en piel, alergias, dermatitis, rosácea, y por ejemplo, desde la medicina integrativa, holística, entendemos que eso puede ser tranquilamente un hígado sobrecargado, un hígado que no puede filtrar las toxinas, un intestino que no puede eliminar los restos de ácidos. Entonces, viendo al paciente como un todo, se abordan todos los pilares. Perfecto. Y bueno, dijiste hoy que era un primer paso, que estuviste estudiando en España, pero ¿cómo siguió tu camino que hoy se desarrolla profesionalmente? Después de ese inicio, de esa base, que más que nada lo que planteaba era un tratamiento en consultorio, en camilla, la idea fue empezar a agrandar el conocimiento desde las medicinas nativas. Entonces, aprender quizás de la medicina aborigen nativa comechingona, en Córdoba, en el monte, con un médico comechingón, aprender de plantas nativas más que nada para justamente propiciar el uso consciente de plantas autóctonas y no exóticas, porque estamos muy acostumbrados a usar plantas del Mediterráneo, plantas de Europa, plantas asiáticas. Hay mucho de la medicina ayurveda acá Ujú. planteado y realmente me parece que lo más lógico es usar la medicina del lugar en el que nacimos, ¿no? Ujú. Entonces ahí en conjunto con este médico pude aprender muchísimo de plantas, de desparasitación particularmente, ¿no? Y de cuán importante es la desparasitación en los cambios de estación. Quizás una vez al año o dos veces al año lo tendríamos que tomar como costumbre, de la misma manera que desparasitamos a los animales cada 6 meses. Eso es un poco lo que fui aprendiendo eh, luego con la medicina aborigen, con este médico en Córdoba. Y ya después de aprender más de la medicina folclórica, ¿no? Desde el conocimiento y la palabra oral, porque así se transmiten todavía en los pueblos originarios, luego de ahí fui a quizás especializarme más en los principios activos de las plantas con una farmacéutica. Entonces poder abordar con integridad el tratamiento con plantas, porque no son inocuas. Una planta, por más de que sea natural, no es inocua. Entonces ahí es donde fui a profundizar más en lo que son principios activos, contraindicaciones e interacciones. Ujú. Impresionante, Jime, porque sos muy joven. ¿Puedo preguntarte la edad? Sí, 30 años tengo. 30 años, ¿sí? Bueno, la verdad que un placer poder mantener esta conversación y que te hayas cruzado ahí, nos hayamos cruzado. El- bueno, imagino que todos estos conocimientos, porque ahora vos estás residiendo en Claromecó, En Tres Arroyos en Tres Arroyos, estoy perdón. viviendo. Estás viviendo en Tres Sí, Arroyos, bueno, y digamos te estás desarrollando todos tus conocimientos o compartiendo e impartiendo tus conocimientos en toda esta zona, ¿no? De lo que es el partido de Tres Arroyos. tal cual. ¿Cómo fue, Jimé, aplicar todos esos conocimientos a esta zona sudeste de la provincia de Buenos Aires que tiene su idiosincrasia y su característica? Sí, tal cual. Yo vengo de haber nacido en Buenos Aires y con una necesidad justamente de salir del ritmo espontáneo y de productividad de vida que se vive acelerado, me vine para estos lados. Estuve viviendo en Clarmecó y ahí es donde empecé quizás a... Conocí a Matilde y empezamos a organizar lo que son las ruedas de plantas, los procesos más grupales con plantas que juntábamos y cosechábamos acá con ella en los momentos de cosecha particulares, ¿no? Ujú. Y después de ahí me fui a vivir a Tres Arroyos y fue a aplicar en Tres Arroyos y alrededores también, porque viene mucha gente de Dorrego, viene gente de Indio Rico, de Chávez también.
Y en desarrollo más que nada lo aplico en consultorio. Es como que en Claromeco estoy haciendo más ruedas de plantas en grupo con la planta que tomamos que cosechamos, y en desarrollos más el abordaje es desde el consultorio, con este bioresonador para ver por dónde ir en cada cuerpo, ¿no? Por lo que va necesitando cada paciente. Y ahí mismo en consultorio también les brindo lo que son las medicinas preparadas por mí, las tinturas madres de planta también que cosechamos acá. Es como que vamos viendo, de acuerdo a las necesidades de la sociedad y del entorno, cómo aplicarlo. Cuando, por ejemplo, en Claromeco lo que hacemos son ruedas de plantas, más quizás del tipo, tomamos plantas no solo para limpiar el cuerpo físico, sino también para bajar la ansiedad, bajar la mente racional, bajar el rumeo mental. Y quizás una rueda de planta donde se toma la planta en yuyo, en hierba, es más para eso, más para ir al plano más emocional y mental. Y cuando trabajamos más en consultorio es más a nivel orgánico. Llevamos las tinturas madres para depurar un órgano en particular, por ejemplo, ¿no? Claro. Son distintas maneras de abordaje, pero que todas van al mismo punto, que es justamente bajar la mente racional en exceso y empezar a vivir más tranquilo, que es lo que se está buscando en cualquier ámbito. Sí, Jime, ¿cómo se aplica de acuerdo a la edad? Porque no, mientras te escuchaban, no, inmediatamente pensaba en los más pequeños, ¿no? En los niños, los jóvenes. Sí, tal cual. Las dosis van modificando según la edad, según el peso. La idea es que plantas pueden tomar todos, salvo embarazadas, no deben tomar ninguna planta, ningún yuyo, y lactancia exclusiva tampoco. Mientras estoy dando de mamar a un bebé y no tiene ningún otro alimento, no es conveniente tomar plantas. Ya luego de la lactancia exclusiva se puede empezar también a desparasitar la madre, y le pasa al hijo a través de la teta los principios activos. Y lo mismo en los chicos. Ya a partir de los 2 años pueden empezar a tomar dosis muy chiquitas, porque ellos están mucho más permeables a los principios activos de las plantas. Y menos es más. En los chicos menos es más. Entonces tranquilamente se puede abordar desparasitaciones en niños, y hoy en día es algo que se hace mucho, y yo particularmente acompaño muchos casos, por ejemplo, de niños con autismo, donde lo primordial es cambiar la alimentación y hacer una desparasitación constante. Quizás estamos un año desparasitando con un niño de autismo, y cambia totalmente. Así también todas las patologías autoinmunes, ¿no? Eh, que en niños se está dando cada vez más, y es ahí donde tenemos que ir a poner el ojo. Claro. Y ni hablar de, por ejemplo, adultos mayores, donde quizás hay más medicaciones convencionales, donde hay medicación para hipertensión o anticoagulantes. Ahí hay que ser mucho más delicado también, porque las plantas tienen interacciones y tienen contraindicaciones. Claro. ¿Qué podemos decir, Jime, de los procesos, ¿no? Porque a veces las personas cuando quieren realizar una consulta o les ocurre algo, em, necesitan cargarse de mucha paciencia para esperar los cambios que les gustaría que ocurrieran, ¿no? ¿Qué ocurre con esto que te estoy planteando? Sí, es volver a recordar los ritmos naturales del cuerpo y de la misma naturaleza, ¿no? Nos hemos acostumbrado a una pastilla para solucionar un problema. Me duele la cabeza, me tomo el antiinflamatorio y en unos minutos se me fue el dolor de cabeza. Y así con todo, tengo el colesterol algo, me tomo la pastilla para bajar colesterol, tengo la presión alta, me tomo la pastilla para bajar la presión. Y esa espontaneidad, un proceso con plantas, un proceso de desparasitación, no lo tenemos, y la idea es justamente recordar los ritmos naturales del cuerpo para recomponerse, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo tiene toda su potencia, tiene su capacidad propia de desintoxicación. El tema es que lo colapsamos con toxinas. Entonces, si nosotros, por ejemplo, después de muchos, muchos años de comer mal, de estar en un entorno con toxinas, de no hacer desparasitaciones regulares o de estar con muchos fármacos y muchos antibióticos, queremos desparasitar. Tenemos que prestar atención y, por ejemplo, ir antes a limpiar riñones, ir antes a limpiar hígado, vesícula, que son los órganos filtros, los que tienen más cantidad de ácidos y los que nos ayudan a eliminar estos ácidos. Recién ahí después desparasitamos. Y por último limpiamos la sangre.
Entonces este proceso no se da en una semana, se da más o menos como mínimo en 4 meses, Mm. 4, 5, 6 meses. Mucha Recién paciencia. ahí podemos hacer una limpieza profunda, integral. Pensaba también mientras te escuchaba, Jimé, no solamente que hay que cargarse de mucha paciencia, la importancia de conocer el cuerpo, ¿no? Y el cuerpo de uno también. Sí, escucha activa y presencia. Y eso un poco es lo que nos regalan las plantas. Vos sabés, Aleri, que cuando tomamos plantas, más que nada las plantas amargas, enseguida baja la ansiedad con la que solemos estar a diario, baja ese exceso de mente o ese pensamiento rumiante y estamos más atentos, más perceptivos a lo que se vaya dando en el cuerpo. Entendemos, por ejemplo, que la inflamación que tenemos abdominal es por algún alimento en particular o es en algún momento del día en particular y que si tomo esta planta me bajó la inflamación o me mejoró, por ejemplo, el sueño y estoy durmiendo mucho mejor. Son pequeñas percepciones que si no estaríamos presentes pasan de largo en el ajetreo de la vida diaria, ¿no? Ujú, tal cual. Recordaba también, Jimé, la clásica que muchos deben tener en recuerdo en su cabeza, eh, los domingos en ronda de familia, después de la clásica tallarinada, sale la nona, sale la abuela o aparece la tía abuela con el famoso tecito para después del almuerzo, ¿no? Esas costumbres en tu mirada, ¿no? De todo este tiempo, ¿se ha perdido en gran parte? Sí, un poco sí, lo venimos perdiendo y no tenemos más que accionar para poder recuperarlo. Y tal cual, es cierto, las abuelas enseguida, después de una comida, un tecito de carqueja, un tecito de cedrón, como para aliviar la digestión, para acelerar justamente la producción de bilis desde hígado. Es sabiduría que tenemos que recuperar porque es totalmente válida y quizás lo tomamos como moneda corriente, ¿no? Como, bueno, tomo un tecito de manzanilla. Eh, pero si profundizamos y recordamos las costumbres ahí de nuestras abuelas, seguro hay algún otro yuyo más en profundidad. O el ajo para desparasitar, o los tecitos de paico, de yerba de pollo, son cositas que realmente nuestras abuelas nos lo hacían de manera común y corriente, ¿no? Seguro. Así que es nuestra responsabilidad realmente poder recuperar ese tecito después de la comida. Jime, el tiempo no juega en contra, pero por supuesto sabemos que tenés en las redes sociales donde la gente no solamente puede encontrar material, sino que también puede consultarte, fijar también un momento de encuentro o participar de aquellas actividades que vayan organizando con Matilde por un lado. Así que bueno, contanos algo, digamos. Hoy hablábamos, ¿no? Del tecito después del almuerzo. ¿Cuáles son esas cosas simples y sencillas que alguna persona puede decir, bueno, por acá arranco, ¿no? Porque por ahí toma té, pero toma el té común, que le dicen, el té negro. Este, Sí, que también es bueno, Jime, es bueno el té ese. La gente se pregunta, ¿me sirve ese té o no me sirve? cualquier planta va a tener sus beneficios. El té verde, el té negro, la yerba mate, la carqueja, son todas plantas medicinales. La idea es no abusar de ninguno de ellos. Y yo creo que, por ejemplo, el té negro, quizás hay personas que toda la mañana se toman un té negro y hace 30 años que se toman un té negro todas las mañanas. Entonces, ahí hay un exceso del principio activo particular del té negro, ¿no? Sí. Lo mismo pasaría si yo me tomo todos los días después de la comida un té de carqueja. Va a pasar lo mismo. Entonces, la propuesta es ir probando distintas plantas, de las que conseguimos quizás en herboristerías o en los distintos yuyeros, ir probando una manzanilla, una carqueja, un cedrón, plantas más nativas, ¿no? Quizás una salvia, una artemisa, por lo menos ir probando una taza de té no le hace mal a nadie, digamos. Por más de que tenga contraindicaciones la planta, en una taza de té no lo vamos a percibir y no nos va a hacer mal. Entonces ir probando una tacita de chantén, como para ir percibiendo a ver en qué beneficia a nuestro cuerpo, cómo nos sentimos. Quizás esa es la propuesta para empezar a conocer a las plantas. Ir siempre de menos a más si no las conocemos, e ir probando y observando qué cambios vamos teniendo en el cuerpo.
Perfecto, clarísimo. Jime, recordanos por favor las redes sociales para que la gente te encuentre. En Instagram me encuentran como Tu Cocina, Tu Farmacia y en Facebook Tu Cocina es Tu Farmacia. Ahí van a ver que voy a ir compartiendo un montón de información también de distintas plantas o de los distintos procesos que vayamos haciendo. Ahí también pueden consultarme lo que son los turnos presenciales en el consultorio en Tres Arroyos o ver las novedades de cuando hagamos las ruedas de plantas acá en Claromeco con Matilde. Me encantó. Bueno, te agradezco muchísimo tu tiempo, te dejamos que sigas trabajando y por supuesto desearte lo mejor en esta jornada y lo que se viene. Bueno, muchas gracias a Leli por el espacio y por el tiempo y sin lugar a dudas cuando tengas ganas de entablar otra conversación estoy a disposición.